Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror, la historia de hoy, el hombre que fotografió a los muertos. Hola valientes, o acaso curiosos. Bienvenidos al portal del terror, donde vuestros miedos encuentran voz y cada historia puede ser la última antes de apagar la luz. Y cada invitación puede ser la última que aceptéis. Antes de comenzar, dime una cosa. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa a través de una lente? ¿Que en algún lugar existe una foto tuya que nunca has tomado? Si tienes el valor de descubrir la respuesta, dale al like ahora. Necesitarás toda la fortuna que puedas para lo que sigue. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, porque después de esta historia, tal vez ya no tengas otra oportunidad. ¡Gracias! Nuestra historia se inicia en un lugar donde hasta Dios dudaría en poner un pie. Digamos, un lugar sombrío, ¿sabes? Donde la oscuridad es tan densa que, bueno, hasta la luz de las estrellas se la traga. Urupema parecía olvidada incluso por Dios. Una ciudad minúscula, incrustada en las montañas gélidas de la Serra Catarinense, en el sur de Brasil. Conocida como uno de los lugares más fríos del país, Urupema era mucho más que solo frío. Era un silencio que cortaba como un bisturí. Ahí, el viento no solo soplaba, susurraba secretos ancestrales, historias que nadie se atrevía a recordar. Un lugar donde incluso los relojes parecían cansados, como si el tiempo allí también tuviera miedo de continuar. En lo alto de la sierra, sobre el neblina que nunca se disipaba por completo, había una cabaña antigua hecha de madera oscura, aislada, intacta. Algunos decían que nadie vivía allí. Otros juraban que sí, y que quien vivía allí no era exactamente vivo. La verdad es que toda la ciudad sabía de la existencia del fotógrafo de la sierra. Un hombre que aparecía ocasionalmente en velorios, en funerales olvidados, siempre con una cámara colgada del cuello, alto, pálido, con el cabello blanco y una mirada lejana, como si ya no viese este mundo hace mucho tiempo. Él no hablaba con nadie, simplemente tomaba una o dos fotos del difunto, sin pedir permiso, y desaparecía antes de que clavaran el último clavo en el ataúd. Nadie jamás había visto esas imágenes, ni siquiera los familiares. No estaban en los periódicos, ni en los murales de la ciudad, ni en las redes. Algunos decían que las fotos nunca eran reveladas, otros que revelaban mucho más que una imagen. Con el tiempo surgieron rumores, gente que decía haber visto su propio rostro entre los retratos de su casa, gente que enloqueció, gente que desapareció, pero nadie tenía pruebas, solo susurros. Y en Urupema los susurros eran más letales que los gritos. Sin embargo, había una frase que todos conocían, incluso los niños. Si él te toma una foto, no es de la hora, es de cómo vas a morir. Dicen que el fotógrafo de la sierra no capturaba rostros, capturaba destinos. Cayo era del tipo que no creía en nada, hasta verlo con sus propios ojos. Periodista de un sitio web alternativo, especializado en leyendas urbanas, fenómenos inexplicables e historias de escalofrío, pasaba los días cazando noticias que combinaran miedo, misterio y clics. Cético pero inteligente, sabía que cuanto más extraña era la historia, mayor era el alcance. Y cuando recibió el correo electrónico anónimo, supo inmediatamente que había encontrado algo diferente. El correo no tenía asunto ni cuerpo de texto, solo un adjunto de audio y una frase en la línea del remitente: si quieres ver la muerte, trae una cámara. Hizo clic en el archivo. Un sonido seco, metálico, el disparo de un obturador, y poco después un suspiro bajo.
como si alguien estuviera tomando una última foto antes de morir. El correo venía de un proveedor genérico, sin rastreo, pero el archivo contenía una geolocalización incrustada, coordenadas que llevaban hasta Urupema, una pequeña ciudad en lo alto de la serranía catarinense. Fría, remota, casi olvidada. Perfecta. La semana siguiente, Cayo estaba en el autobús, con su mochila a sus espaldas y la cámara en el regazo. Llegó a la ciudad al atardecer. El clima era húmedo, pesado, y una niebla cubría todo como un velo. La gente era desconfiada. Hablaban poco, y cuando mencionaba al hombre de la sierra, las miradas cambiaban. Algunos evitaban responder, otros giraban la cara. Fue en una panadería, tomando un café caliente, que una anciana se le acercó y preguntó: «Usted no es de aquí, ¿verdad?». Él negó con una sonrisa simpática. «Venía a investigar una historia sobre un fotógrafo que vive por aquí cerca». La mujer palideció. «Si vas a subir esa sierra, lleva una vela». «¿Por qué?», rió, medio sarcástico. Ella lo miró a los ojos, sin pestañear. «Porque las velas no se encienden donde él pisa». «¿Él quién?». La anciana se inclinó lentamente, como revelando un secreto prohibido. «El hombre que fotografía a los muertos». Y completó: «Si él te toma una foto, jamás serás el mismo». Cayo sonrió por educación, pero ya estaba decidido. Esa misma noche, con su cámara al hombro y un celular cargado, seguiría las coordenadas hasta la casa del hombre. La historia estaba a punto de dar un giro. Él solo no sabía que sería la última que escribiese. La senda era estrecha, cubierta de hojas secas y raíces que se alzaban como huesos saliendo de la tierra. El viento cortaba la piel y el cielo parecía más oscuro de lo habitual. Cayo caminaba hacía casi una hora cuando vio la casa, o mejor dicho, la cabaña, aislada, de madera ennegrecida, con ventanas pequeñas y un techo inclinado. Parecía olvidada por el tiempo. Pero había algo aún más perturbador: la ausencia total de sonidos. Nada de pájaros, ningún insecto, ni siquiera el susurro de las hojas. Silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera detenido su respiración. Subió los 2 escalones de la baranda y golpeó la puerta con los nudillos. 1, 2 veces. La madera parecía absorber el sonido, como si no quisiera que nadie dentro pudiera oír. Entonces la puerta se abrió. El hombre que apareció era alto, delgado, con la piel casi translúcida y el cabello blanco peinado hacia atrás con precisión quirúrgica. Vestía un suéter negro y pantalones de vestir, como si acabara de salir de un funeral. «Has venido», dijo con un leve asentimiento de cabeza. La voz era baja, sin emoción, como la de quien repite una frase por milésima vez. Cayo tragó saliva con dificultad. «Yo soy periodista. Estoy haciendo una crónica sobre su trabajo. Ya sé quién eres. Entra». La casa era oscura, iluminada solo por lámparas amarillas y tenues. En las paredes, decenas, tal vez centenas, de marcos, pero todos estaban girados hacia la pared, impidiendo que se visibilizaran las imágenes. El suelo crujía a cada paso. Un aroma a madera envejecida, polvo y algo indefinido, tal vez formaldehído, tal vez cera. El ambiente era demasiado limpio, pero sin vida. «¿Nunca ha mostrado sus fotografías a nadie?», preguntó Cayo, observando su alrededor. El hombre se giró lentamente. «Muestro solo a quien acepta ver y a quien acepta las reglas». «¿Reglas?». Él se acercó. Sus ojos eran de un tono gris apagado, como negativos de una fotografía. «Puedes dormir aquí. Mañana te mostraré todo». «¿Todo?». El hombre asintió. «Mi acervo completo. Pero hay una condición». Cayo sintió un escalofrío. «No toques ningún marco, ni uno, no importa qué suceda». La forma en que lo dijo no sonaba como una petición, suena como un aviso final. Cayo dudó por un segundo, luego respondió: «Bien, acepto». El hombre sonrió por primera vez, pero no había alegría en la sonrisa.
Era la sonrisa de quien ya sabía cómo terminaría todo. La madrugada cayó con peso sobre la sierra. Afuera, el viento golpeaba como si quisiera arrancar el techo de la cabaña. Y dentro, el silencio volvía a reinar, densos, opresivo, casi vivo. Cayo estaba acostado en un cuarto pequeño, calentado por una chimenea casi apagada. La cama era dura, con sábanas blancas impecables, como las de un hospital o de una funeraria. Intenta dormir, pero el aviso del fotógrafo resonaba en su mente. No toques ningún marco, ni uno. ¿Pero por qué? ¿Qué había de tan peligroso en ver una simple fotografía? Al ver que el sueño no llegaba, se levantó. Tomó el celular, sin señal. La batería, misteriosamente, marcaba solo el 4%. La casa estaba oscura, pero algo le llamaba hacia el pasillo donde estaban los cuadros. Avanzaba con lentitud, los pies descalzos, haciendo crujir el suelo como huesos fracturados. Las marcos seguían orientadas hacia la pared. Eran muchas, más de las que recordaba, y estaban organizadas como en una galería, alineadas con una perfección milimétrica. Se detuvo frente a una. No sabía por qué había elegido justamente esa, pero había algo en ella. Una sensación en el estómago, un escalofrío en la nuca, un impulso inexplicable. Sin pensar mucho, extendió la mano. Giró el marco. Se congeló. La fotografía estaba en blanco y negro, y en ella, Cayo, yacente en el suelo, ojos abiertos, piel pálida, exactamente con la ropa que vestía en ese preciso instante. El corazón le dio un vuelco. Retrocedió un paso, pero tropezó con otro marco caído en el suelo. Al girar para levantarlo, vio otra imagen. También era él, pero esta vez, colgado de una cuerda, la lengua fuera, el cuello marcado. El suelo crujió tras él. Se volvió bruscamente. Nada. La casa parecía vacía, pero ahora las molduras comenzaron a girar solas, lentamente, como si se estuvieran despertando. Una a una revelaban muertes, muertes suyas, quemado, ahogamiento, apuñalado, caído de un acantilado, con los ojos arrancados. Cayo comenzó a retroceder, respirando con dificultad, y entonces oyó un sonido seco, clic, el sonido de un obturador. Miró en dirección al corredor, y allí estaba él, el fotógrafo, de pie, en la oscuridad, cámara en la cara, inmóvil, silencioso, como si acabara de capturar otra muerte anunciada. Cayo retrocedió lentamente, con los ojos clavados en el espectro inmóvil del fotógrafo al final del pasillo. El hombre no decía nada, solo sujetaba la cámara en la cara como si el visor fuera un espejo para el más allá. Otro clic. Cayo sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Un segundo después, una moldura a su izquierda giró sola. En ella, su propio cuerpo, empalado en una cerca de hierro, los ojos abiertos, la boca congelada en un grito silencioso. Gritó, pero el sonido no salió. Intentó correr hacia un lado, pero el corredor parecía más estrecho. Las paredes, más cercanas. Las molduras. Ahora todas estaban giradas, todas lo mostraban, morir. En cada una, de forma diferente. En cada una, un destino posible. Quemado en una cama, deitado en un ataúd con la boca cocida, con el rostro sumergido en un lago, decapitado. Esto no es real. Esto no es real, susurró, tratando de recuperar el control. Pero algo comenzó a cambiar. Cada vez que miraba una imagen sentía algo físico, el olor a humo, el dolor en el cuello, la sensación de ahogo, como si su cuerpo respondiera a versiones de su propia muerte. Cayó de rodillas, luchando por respirar. El mundo a su alrededor giraba como un carrusel fúnebre. Oyó pasos lentos provenientes de la oscuridad. El fotógrafo se acercaba. «Ahora entiendes», dijo, su voz baja y casi serena. «Cada imagen es una muerte posible, cada una un futuro que puedes vivir o ya has vivido». «Esto es imposible», lloraba Cayo tembloroso. «Estoy vivo, estoy aquí». El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Estuviste hasta tocar».
Cayo abrió los ojos de par en par. ¿Qué? El fotógrafo levantó la cámara, como un sacerdote una cruz. ¿No ves la imagen? La activas. Más un clic. El flash estalló como un rayo blanco. En ese instante, Cayo sintió como si se estuviera derrumbando. El suelo desapareció bajo sus pies. Todo se volvió oscuro durante un segundo. Y cuando la luz regresó, estaba dentro de la fotografía. Cayo abrió los ojos con dificultad, pero ya no estaba en la casa, o al menos no como la recordaba. Se encontraba de pie en un pasillo estrecho, sin ventanas ni puertas. Las paredes no eran paredes, eran cuadros, de arriba a abajo, de punta a punta, fotografías en blanco y negro. Marcos antiguos, algunos rajados, otros cubiertos de polvo, y en cada imagen, la muerte. No solo la suya, sino de decenas, quizás centenares, de personas. Cuerpos arrojados en fosas comunes, mujeres llorando en el momento del ahorcamiento, niños ahogados en pozos, expresiones congeladas en el instante del horror absoluto. Algunas gritaban en silencio, otras parecían pedir ayuda con los ojos. Corrió, giró un pasillo, y otro, pero todos los caminos conducían a más cuadros, más imágenes, más agonía congelada en el tiempo. «Esto es un pesadilla», murmuraba, intentando convencerse de que aquello no podía ser real. Entonces, escuchó algo, un sonido ahogado, como un susurro. Se detuvo, miró a su alrededor, y entonces se dio cuenta. Algunas fotos se movían, lentamente, como si estuvieran despertando. En una mujer parpadeó. En otra, un anciano comenzó a llorar. En otra, un niño balanceaba los brazos, golpeando el cristal del marco, intentando salir. Cayo retrocedió, en shock. Fue entonces cuando lo vio, a sí mismo, de nuevo. Pero ahora, en varias imágenes diferentes al mismo tiempo, como si estuviera rodeado por todas las versiones de su propia muerte. En una, era arrastrado por sombras. En otra, estaba sentado en una silla, con la boca abierta en un grito eterno. En otra, era empujado de un acantilado, pero lo peor aún estaba por venir. Una moldura más grande se destacó en la pared. Dentro de ella, él estaba vivo. El rostro desesperado, tal y como ahora, la misma ropa, el mismo sudor deslizando por la frente. Era como si alguien hubiera sacado esa fotografía en ese preciso instante. Cayo se acercó, aterrorizado, y entonces notó algo que lo paralizó. Dentro de la imagen, lo vio, el fotógrafo, detrás de él, en el reflejo del vidrio. Lentamente, se giró. Nada. Pero cuando volvió la mirada a la moldura, ahora él mismo estaba allí dentro, no como un retrato, como un prisionero, confinado, vivo, respirando, pero incapaz de salir. Las molduras empezaron a vibrar, las imágenes temblaban, los muertos golpeaban el cristal, lloraban, se retorcían. Un coro silencioso de desesperación, un laberinto de agonía perpetua. Y Cayo se perdió en él, para siempre. Silencio. No el silencio común, sino aquel silencio denso, absoluto, que solo existe donde el aire es rarefeito y la muerte está cerca. Cayo abrió los ojos, o pensó que los abrió. Todo era negro, un negro infinito. Intentó moverse, pero no había espacio. Su rostro rozaba algo áspero y húmedo. Intentó levantar los brazos, pero estaban pegados al cuerpo, comprimidos. Pánico. Respiró hondo. Olor a tierra mojada, madera podrida y algo más. Formol. Su corazón comenzó a acelerarse. Empezó a latir con fuerza, a gritar dentro del pecho. Estaba tendido, estaba atrapado, estaba enterrado. Empezó a gritar, a golpear con los puños, a rasgarse las uñas contra el techo de madera. Pero ningún sonido regresaba, ninguna respuesta. Solo el sonido ahogado de su propia respiración, volviéndose cada vez más corta. Intentó recordar lo sucedido, el fotógrafo, las fotos, las imágenes, él mismo, muriendo, confinado, dentro de las molduras,
¿Será que aquello era una de ellas? ¿O ahora él era la fotografía? Y entonces la luz, no proveniente de adentro, sino de afuera. Un brillo débil, como el de un viejo abajur. Sobre su rostro, un vidrio fino, como el de un portarretratos. Y del otro lado del vidrio, un hombre, el fotógrafo, frío, inmóvil, observando. Sostenía la cámara a la altura de los ojos. Sin emoción, solo esperaba. Hasta que, sin avisar, clic, el sonido final. Y entonces, todo se apagó. Como el cierre definitivo de una lente. 2 semanas después, la ciudad de Urupema volvió a lo que era. Fría, ensoleada por error. Silenciosa como un secreto bien guardado. El desaparición de Cayo generó algún murmullo. Un periódico u otro informó del desvanecimiento del joven reportero. Pero como todo allí, el interés murió antes de generar alguna respuesta concreta. Ninguna investigación, ninguna pista, ningún cuerpo, solo silencio. Hasta que una mañana nublada, un extraño apareció en la plaza central. Joven, bien vestido, sonrisa educada. Cargaba una cámara de aspecto antiguo colgada del cuello por una correa de cuero desgastada. Dijo ser fotógrafo de retratos. Alquiló una pequeña tienda en el centro, discreta, con un letrero de madera escrito a mano. Estudio, mirada final. Nadie lo vio mudarse. Nadie supo de dónde venía, pero estaba allí. Y lo que más llamaba la atención no era su elegancia ni su simpatía, era la mirada, fijas, profundas, como si vieran más allá de la piel, como si ya conocieran cada rostro, como si ya supieran cómo cada persona moriría. Una niña, curiosa, se acercó a la vitrina y preguntó: «Señor, ¿qué fotografía?». El hombre sonrió, se inclinó hasta su altura y respondió con un susurro casi imperceptible: «Solo fotografío a los ya condenados». La niña sonrió de vuelta y la puerta del estudio se abrió sola. Clic. Y así, otra lente se cerró, capturando no una imagen, sino un eco en la oscuridad. Urupema guarda sus secretos, y el nuevo fotógrafo, bueno, él tiene muchos retratos que coleccionar. ¿Qué opinas de la historia del hombre que fotografaba a los muertos? ¿Crees que una cámara puede realmente capturar más que los ojos ven? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Queremos saber, ¿te atreverías a posar para una foto suya? Si tienes un relato, una leyenda urbana de tu ciudad o una experiencia inexplicable que te gustaría ver transformada en una historia aquí, en el Portal del Pavor, envíala. Tu historia puede ser la siguiente en aterrorizar a nuestros suscriptores. Para no perder ningún viaje a las profundidades del miedo, suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Créeme, no querrás enfrentarte a estas sombras solo y desprovistos. Dale un like si esta historia te provocó escalofríos y compártela con ese amigo que adora sentir el corazón gelar. Recuerda, Portal del Pavor, donde cada sombra tiene una historia que contar.